Hola, decía San Agustín que nuestra oración no es escuchada porque pedimos aut mali, aut male o aut mala. ¿Qué significa esto, verdad? Pues que muchas veces cuando nosotros recurrimos a Dios y pareciera que Dios no nos escucha, puede ser por tres motivos. Una, aut mali, es decir, porque somos malos, porque somos pecadores, porque no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Acudimos a Dios pidiéndole cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso dice San Agustín, aut mali, es decir, porque somos malos y no estamos, por lo tanto, bien dispuestos para la petición. El segundo motivo por el que no es escuchada nuestra oración es aut male, es decir, porque pedimos mal. En otras palabras, pedimos con poca fe o sin perseverancia. No somos constantes en la oración y nos falta a la hora de pedir también esa humildad que es el abandono en las manos de Dios. Y el tercer motivo por el que no somos escuchados en nuestra oración, dirá San Agustín, es aut mala, es decir, porque pedimos cosas malas para nosotros, cosas que no nos convienen, cosas que van a resultar en última instancia en nuestro perjuicio y por lo tanto no es conveniente para nosotros, no pedimos según la voluntad de Dios. Pues hoy, domingo, 29 domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos van a hablar de esa fe manifestada en la oración, en la invocación y en la súplica a Dios. Pero una súplica a Dios que al final viene también expresada con una perplejidad de Jesús diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es decir, hombres y mujeres suplicantes día y noche, como la viuda que importunaba precisamente a ese juez injusto. Pues vamos ahora a adentrarnos un poquito en la explicación y actualización de las lecturas del día de hoy. Unas lecturas muy hermosas, bonitas, respecto a la oración. Las lecturas nos van a decir, sobre todo, o nos van a insistir en ese aut mali, es decir, en la perseverancia, en la constancia, en la fe ligada a la oración y también la humildad del reconocer que Dios es aquel juez justo que quiere y que va a dar justicia y va a hacer justicia a aquellos, sus elegidos, que le suplican día y noche. La conclusión de la parábola que Jesús nos expone en el día de hoy. En el libro del Éxodo 17, 8 a 13, donde vemos que la tierra prometida es más un don que una tarea y por lo tanto la oración es la muestra de la fe en Dios que nos acompaña en las tribulaciones. Vemos a Moisés que le tienen que sostener esos brazos que simbolizan esa oración continua, esa oración constante, en la que Dios también responde con la fe, a la fe de Moisés, con esa batalla vencida contra los amalecitas. Segunda lectura, antes el Salmo, donde el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es la oración de fe en Dios que nos auxilia porque Él vela constantemente, Él busca constantemente nuestro bien. Segunda Timoteo, segunda lectura, segunda Timoteo 3, 14, 4, 2. Y es esa lectura que nos está invitando a una oración que para nosotros los cristianos se realiza en el encuentro con la palabra de Dios. Y yo voy a subrayar que en definitiva la oración cristiana es lectio divina, porque es esa oración constante, continuada, con la palabra de Dios, que al fin de cuentas es la que nos va a hacer sintonizar con lo que Dios quiere en nuestra vida. Por lo tanto,
eso aut mala que decía San Agustín, ¿verdad? Porque no pedimos lo que nos conviene en el contacto con la palabra de Dios, la lección divina, que es en definitiva el contacto con Jesucristo, la experiencia de convertirse en discípulos de Jesús, nos va a hacer sintonizar, entrar en sintonía con esa voluntad de Dios, con esa justicia que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros, que es lo que nos va a decir precisamente el Evangelio. Invitarnos a la constancia en la oración a pesar de las dificultades y las injusticias de la vida. Es fácil usar este tipo de textos que vamos a escuchar este domingo para justificar una oración de petición como lo más normal para el cristiano. ¿Y en qué consistiría precisamente esta oración de petición? En la insistencia, en la reiteración, en la fuerza de voluntad teñida con una fuerza del Espíritu para obtener algo que es el favor de Dios. Por lo tanto, es una fe que mostraría o se mostraría en la impertinencia, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, caprichosa o justificada, pero una impertinencia por la urgencia y la gravedad de la situación. En momentos de dolor, ¿a quién acudimos? El dolor humano injusto siempre arranca de nosotros un grito de incomprensión al que solo Dios parece poder responder. La compasión, ¿no?, ante estas situaciones, entonces lanza nuestra mirada al cielo como exigiendo de Dios una casi complicidad, casi como obligándole a hacer algo por nosotros. Y si no vengo, ¿verdad?, escuchando el milagro que yo estoy esperando, algo ha faltado, algo ha fallado. La fe débil, la falta de constancia o inconsistencia, surge la culpabilidad en cada uno de nosotros, ¿será que yo no soy digno? Son sentimientos que van brotando en la experiencia espiritual del creyente y que surgen y que se dirigen hacia Dios, ¿verdad? Que no da o parece no dar signos tangibles de que nos está escuchando, parece que Dios está ausente, parece no existir en esos momentos. Y así podemos orar con el Salmo: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El Evangelio nos está diciendo: Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. Y es en ese grito que se manifiesta precisamente la acción de Dios en nuestra vida. Cuántos también mártires han sentido y experimentado en la aparente ausencia de Dios en sus vidas su presencia persistente en los momentos más difíciles y complicados. Pero esta presencia solo es capaz de percibirla quien, y ahí viene la segunda lectura, el mensaje de la carta a Timoteo, quien desde la Sagrada Escritura está perfectamente equipado, le dirá San Pablo a Timoteo, para toda obra buena, porque ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. En otras palabras, la lección divina, como lectura orante, constante y continuada de la palabra, es capaz de equipararnos para vivir en la continua presencia amorosa de Dios en nuestra vida, que es nuestro compañero de camino. Es la insistencia de la viuda del Evangelio, que representa la constancia en la oración, esa constancia que tiene que dirigir la oración de cada cristiano, una constancia que es opuesto a lo que es esporádico, ¿no? Y lo esporádico pueden ser para muchos de nosotros retiros ocasionales, reuniones alternativas, encuentros puntuales, congresos específicos, misas de sanación, de alto contenido emocional, pero que son instantes, que son momentos que a lo mejor estoy esperando que vuelvan a aparecer un día u otro o a lo largo del año varias veces, pero no es esa constancia o esa oración de cada día en la que
percibimos a Dios como compañero de camino. No negamos el valor de todo ello, pero creo que conviene sostener que solo es la Lectio Divina la que nos capacita y la que nos puede dar el sentido de la presencia y la permanencia de Dios en nuestra vida. Esta es la fe que está pidiendo el Hijo del Hombre y la que quiere encontrar en la tierra. Por algo se define la Lectio Divina, ¿verdad?, como la lectura orante, constante y continuada de la palabra de Dios. Decía San Jerónimo que quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Y solo Cristo, por lo tanto, nos va a hacer o nos va a dar esa sintonía espiritual en el Espíritu Santo con la voluntad del Padre Dios. Y ahí nuestra oración, que se dirige a Dios, ya no será autmala, es decir, no le pediremos cosas que no nos convienen, que no son necesarias para nosotros, sino que le pediremos aquello que es conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué le puedo responder? ¿Cuál puede ser mi compromiso a esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy? Y ahí tenemos que quizás el problema para nuestra oración constante es que no tenemos un sitio para hacerla o no nos dedicamos un momento al día adecuado para poder hacer oración. Por lo tanto, empecemos por buscar ese sitio donde vamos a hacer esa oración continua, esa súplica continuada, insistente, esa lección divina. El sitio y el momento del día más apropiado, por ahí empieza la oración. Ahí empieza también esa oración en la que uno va a descubrir que Dios a sus elegidos que le gritan día y noche, sí les va a hacer justicia. Empieza, sigue y adéntrate en la aventura de Dios, que siempre está presente en tu vida por medio de su palabra. Hasta pronto y bendiciones.